medio que el único que sabía de penal y de las prácticas del penal era yo, entonces medio que terminé en un rol ahí haciéndome cargo de las causas penales. Eh, y después no sé por qué a los medios como que había llegado mi número, entonces daba las notas yo. Así que bueno, terminé ahí medio ahí en el equipo de abogados sin ser abogado, pero dando ¿no? Y nada, con mucho quilombo ahí con la policía, con los fiscales. No, Claro, quilombo. si uno busca, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Si uno ¿Cómo estás? busca en Google tu nombre, aparece que miembro del equipo de abogados de FIPCA, más allá de que nosotros te hemos conocido por todo lo demás, por tu Pero además, participación en el aluvión y demás. yo en realidad iba a entrar, o sea, iba a ser de la tanda que los iban a cagar bien a palos. Y como tampoco había mucha gente que supiera manejar, en un momento había que llevar a los abogados al pueblo que queda lejos de la entrada del camino al lago escondido donde pasó todo, queda 1 hora. Y nada, yo camino ahí, me entero que finalmente iban a entrar. Yo me quería matar porque yo quería entrar. Después cuando vi lo que pasó dije, menos mal que no entré, ¿no? Pero eh, y nada, y eso, y terminé en el pueblo como con 2 abogados, que los dos hacían civil. Y entonces, bueno, como en medio me hice cargo ahí y era de todo el grupo, éramos 2 con señal nada más, porque en la entrada del camino no había señal, entonces terminé hablando en los medios y bueno, se dio medio así. Pero bueno, nada, eso, por eso lo de Firta. excelente, excelente Digamos. anécdota haber pasado por esa experiencia. Acá varios del equipo también han ido, así que es bueno, es una anécdota asegurada ir a pelearse con Lewis. Eh, Es quizás uno de los primeros quizás acercamientos a la lucha más por ahí antiimperialista o nacionalista de varios de nosotros. Del equipo, puede sí, decir, sí, total, total. A mí lo que me pasó es que aún habiendo militado mucho tiempo, estando ahí y también como estaba sobre las causas penales yo y estaba sobre eso, digamos que tenía la información, entonces si había que hablar con funcionarios o con medios, todo lo terminaba haciendo yo. Y ahí un poco lo que me di cuenta es como lo que es verdaderamente el poder de Lewis y de los grupos transnacionales en general, de ir a una fiscalía, no te quieran tomar la denuncia, que el fiscal tenga miedo, que el juez tenga miedo, que los vecinos tengan miedo. Hablar con funcionarios no lo voy a decir, no corresponde, pero yo hablé en ese momento con 2, 3 altos funcionarios del gobierno nacional de Alberto Fernández, que en teoría eran más de la rama kirchnerista, y los 3 se cagaron. O sea, la verdad es que el único que puso un poco sobre la mesa lo que voy a poner fue Daniel Goyán, que estuvo ahí con nosotros, pero después de secretarios a ministros, ninguno quería poner la jeta. Y dije, bueno, evidentemente acá estamos peleando realmente contra el poder. O sea, esto es, rascás para cualquier lado y te encontrás con una pared. Es tremendo, tremendo el poder de Lewis y de todos esos sectores en el país. Sí, sí que es algo que aparte pinta de cuerpo entero la política de entrega que hay con respecto a la soberanía en el país. Sí, Eh, para terminar, ¿no? Pero un ejemplo que es, mientras nosotros estábamos en el lago escondido con ese problema y había gente adentro del lago escondido que le estaban tirando tiros al ras de la cabeza, o sea, pasaron esas cosas. Guado de Pedro estaba firmando con Beretilnec, que era el gobernador de Río Negro, la entrega de todo lo que es el estudio de aguas a Mekorot, que es una empresa israelí. Fue exactamente el mismo día, nosotros estábamos en el lago escondido. Así que bueno, me parece eso ese muestra. mismo día, tremendo. Tremendo. No sabía que había sido ese mismo día. Sabíamos Sí, de lo de Guado, pero no. Claro. Claro. De su vínculo ahí. Algo que queríamos conversar con vos, Agus, y que lo charlamos bastante seguido acá en Frecuencia de la R, es quizás un poco cómo estos discursos más ONGistas y antimilitaristas han afectado nuestra soberanía. Vos como bueno, licenciado en la Escuela de Guerra lo debés tener bastante palpado al tema, pero recordamos que hubo un momento en la Argentina en donde ingresó muy fuerte el discurso ONGista. Yo entiendo que es post dictadura militar, quizás haya diferencias en esa perspectiva, pero que a partir de post dictadura surgió ese discurso como más fuerte y dejamos de entender a las fuerzas militares argentinas como esa estructura que tiene que sostener la defensa de la soberanía de la patria. Pero bueno, ¿cómo lo lees vos? ¿Cómo lees que eso puede afectar nuestra soberanía?
No, yo creo que la dictadura fue un proceso revolucionario en el peor sentido de la palabra, ¿no? En Argentina cambió su matriz económica y por tanto su cultura. Argentina se volvió un país político y socialmente liberal después de la dictadura militar. Se volvió un país, creo que además, incluso incapaz de poder pensar en un horizonte o un futuro mejor. El sentido tiene todo el sentido del mundo, digamos, que se liberalizaron las Fuerzas Armadas. Por gran culpa de la política, entiendo yo, digo, la verdad yo tengo muchos compañeros y amigos de la carrera que conocí, que son oficiales del ejército generalmente, muy nacionalistas, muy compañeros, y a los cuales la verdad es que las últimas políticas de Estado no han acompañado en absoluto. Yo estudié en la escuela de guerra, los planes de estudio son no liberales como las universidades, hay bastante nacionalismo, pero no es quizás lo que uno esperaría de las Fuerzas Armadas que quiere construir un gobierno nacional y popular. Claro. Y también se liberalizó la política, ¿no? Digamos, parece que la política resignó la idea o la administración del bien común. Lo estamos viendo hoy a la economía. Hoy hay más economistas hablando de política que políticos hablando del bien común. Y naturalmente en ese marco empiezan a pensar mucho más las fundaciones y las ONG en el diseño de las políticas. O sea, creo que ese papel que antes cumplían, digamos, los partidos políticos, los dirigentes políticos, incluso los dirigentes sindicales y hasta expresiones de las Fuerzas Armadas nacionalistas, hoy lo terminan cumpliendo las fundaciones y las ONG que están insertas por todos lados en la política local. Digo, me parece el ejemplo más claro hoy en día es Fundar. Si les recomiendo ver el reel de la despedida de año de Fundar, habla Groco Patel, está Emilio Pérsico, está Ofelia Fernández, está Guado de Pedro, está Facundo Mane, Larreta, Burri, o sea, están todos. Digo, me parece que eso es una expresión clara de que termina habiendo un consenso en la política en general, que es la democracia liberal, ¿no? Sí. Y esto vos lo ves quizás, por ahí como te voy a dar una opinión que me parece que es más bien mía, pero que quiero ver si la compartís. Tiene que ver con el tema de la financiación de la política, va por ahí, o sea, por justamente, no sé, nosotros a menudo hablamos de nuestro medio de comunicación y de ahí la imposibilidad a veces que tenemos justamente de mantenerlo en pie por falta de financiamiento y demás. ¿Se replica eso en los espacios políticos también, en la cuestión de quién financia y por qué están tan insertos en la política democrática las organizaciones sin fines de lucro? Sí, yo creo que hay mucho de eso, o sea, no sé si te diría al 100%. Creo que hay una generación políticamente derrotada, que es una generación política quizás que fue la que vivió los 70 o los hijos de los 70, ¿no? Que un poco lo que piensan honestamente es que no se puede cambiar el sistema, básicamente, o sea, lo resumo así, ¿no? Para mí, ejemplo de eso, es una persona que admiro mucho y para quien milité durante 10, 12 años, pero a mí Cristina cuando dice, bueno, ¿no? Como el capitalismo es lo que hay y hay que ver qué podemos hacer dentro de eso, a mí me suena una derrota, ¿viste? Como la imposibilidad de poder pensar en otro tipo de mundo, en otro tipo de relaciones, en un mundo donde no haya pobres, digamos. Creo que hay algo de eso, de derrota ideológica, y que después viene acompañado en gran parte, sí, por una dinámica donde todos los sectores, digamos, de financiamiento de la política popular están en repliegue. A mí me pasa mucho, yo tengo muchos amigos del mundo sindical, y yo les digo, hoy los sindicatos no tienen intelectuales orgánicos del sindicalismo argentino, no están los Ortega Peña, los Dualde, los Pepe Rosa, digo, tipos que antes laburaban para los sindicatos y producían ideológicamente para la clase trabajadora. Creo que eso está muy borrado y que sí, ante una militancia también que se acostumbró mucho a la guita, y no lo digo por sostener un medio de comunicación que sale dos mangos, estoy hablando de estructuras militantes que funcionan con mucha plata. Ante una militancia se enfocó o se compró mucho a la guita y mucho a los laburos en el Estado. Cuando ese laburo en el Estado decae, que es lo que está pasando ahora, o que incluso los sueldos que hay en los estados provinciales son malos porque estamos en una crisis económica, ahí aparecen las fundaciones con muchísima plata, y también con muchos dirigentes políticos nunca se preguntan de dónde viene, ¿no? A mí me sorprende ver algunos o sea, yo creo que ahí hay mucha, no sé si inocencia o ver para un costado,
pero bueno, yo hace poco estuve en un programa que se llama Cabaret Voltaire, hablando así de fundaciones, de ONG. Sí. Uno de esas fundaciones me puteó porque dice, fundar es la fundación de un buen tipo, está ayudando a su país. Sabes que o me trata de idiota o es idiota él, pero pensar que el Departamento de Estado pone millones de dólares en un programa político y que eso no tiene ningún objetivo es muy inocente. Sí, de hecho, bueno, ya que nombrás a Fundar, con respecto al documental que hicieron con Ofelia Fernández, lo conversamos acá cuando salió, que es esto de quizás vos ves el documental, esto de, nosotros escuchamos el programa cuando hiciste esta estructura de cómo las fundaciones ingresan en la Argentina en Cabaret, pero con particularmente el documental de Ofelia, capaz lo ves como cualquier tipo de militante peronista y no te surge al principio tantas dudas o incongruencias acerca de su discurso. Y después creo que fue Leila Becha que hizo una nota sobre el documental diciendo, bueno, pero no habla de cómo se construye trabajo en la Argentina o de para qué se construye trabajo en la Argentina. Y que hoy por hoy casi todos los trabajos que vienen de las universidades son abordados a las sociales, que casi todos son de servicio. Y es en la misma estructura en la que se abandona la industrialización de la Argentina, el desarrollo nacional y el valor agregado. Pero ¿crees que viene también como de esa mano el intento de abordar y de coartar nuestra soberanía ahí? Sí, ahí, por lo menos de lo que yo escuché, Leila le hace una crítica, que veníamos hablando con Leila hace tiempo. Pablo Arelos, otro pibe que escribe en el Aluvión, que de Santa Fe, le hace otra, que yo en esa, no es que no esté de acuerdo, pero digo, lo que dice Pablo es no propone nada para adelante. Yo no sé si ante la inoperancia de tipo de 50, 60 años propone algo, le caigo a Ofelia, tiene 24. Uh-huh. Sí me parece que lo interesante de todos estos discursos es lo que subyace debajo, digo, ¿no? Es lo que decís vos, digo, uno ve el documental y vemos lo que conocemos todos los que estamos en el mercado laboral. Para mí una de las cosas sorprendentes, lo primero es que haya habido muchos políticos que se hayan enterado de que el mercado laboral era así por un documental, o sea, les hayan tenido que hacer un documental para enterarse cómo era el mercado laboral. Pero creo que eso, o sea, para mí lo peligroso de esto es, bueno, como no explicar nunca las causas de las cuestiones y decir, bueno, así creo que pertenece al mismo discurso de esto no se puede cambiar, ¿no? Es medio el concepto de, bueno, nosotros tenemos 20 y pico, 30 y pico de años, no vamos a poder comprar una casa cuando nuestro abuelo con el aguinaldo, bla, 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 y fin. Bueno, si no se explica que en el medio de eso pasó la dictadura militar, que hubo una reforma de la estructura económica, que eso se profundizó en los 90, que el kirchnerismo con todo lo bien que hizo no tocó eso y eso hoy estamos pagando las consecuencias. Bueno, si no explicás eso, es muy difícil plantear cuál tiene que ser el proyecto de futuro, porque no podés ir nunca hacia los problemas que tenés que resolver. Creo que justamente la puesta de guita en todos estos sectores no es inocente, es apuntar a un discurso que en el fondo es Argentina, o sea, es no discutir el carácter dependiente o colonial de la Argentina, fundar con lo del régimen de Tierra del Fuego, un poco de eso, avanzar hacia una economía de servicios, y lo que nunca dice es que el centro de la economía capitalista es la producción. Si vos avanzás hacia una economía de servicios, es como la colonia agroexportadora del siglo XIX y XX, dependés todo el tiempo de la producción industrial de los países centrales. Entonces, si vos relegás eso, estás muerto como país. Y bueno, lo preocupante de esto es que ese sector fue el que ocupó el Ministerio de Producción de la Argentina de 2019 a 2023, que fue un gobierno peronista en teoría, ¿no? Y ellos creen en que Argentina no tiene que fabricar, que ya quedamos atrás, que tenemos que avanzar hacia una economía de servicios, que lo que nunca dicen es que siempre es una economía dependiente. Sí, claro. Agustín, en el mapa político partidario actual, o quizás discursivo, ¿notás que esta agenda que proponen este tipo de medios, como bueno, recién nombrabas a Pablo de Rosca y Tinto, bueno, están haciendo también el programa Cancha Rayada, ¿notás que esta agenda está teniendo algo de repercusión o exponentes en la política partidaria actual, o se está limitando únicamente a estos espacios de discusión más militantes? Es una buena pregunta. Yo la verdad no la veo. A ver,
hay personas con las que sí tenemos relación de la política más actual, con las que yo, si se quiere, me siento más cercano. Son contadas con los dedos de las manos, la verdad. Y a mí lo que me pasa al final del día es que yo no sé si van a ser capaces de romper con el sistema político al que pertenecen. Un sistema político en el que estamos metidos todos, en definitiva, pero que creo que hoy está necesitando una rebeldía que no sé si van a tener, o sea, ojalá la tengan. A mí me gustaría, creo que hay tipos que lo discursivo y lo ideológico son otra cosa. Me pasa con El Cuervo, me pasa con Tonioli, el diputado de Levita, me pasa con Cohen y de la ESCA, me parece que son tipos que son otra cosa. Pero bueno, también es cierto que yo lo que noto en la actualidad es falta de audacia, digo, ¿no? Y ganó un candidato a presidente, si algo tenía era audacia para decir lo que creía y lo que toda la sociedad estaba viendo, que existía una casta política que no le daba respuesta a la gente, que hay un montón de sectores de la sociedad que son corruptos. Bueno, dijo eso, se animó a ser candidato y ganó. Sí. Digo, mi duda está quizás más ahí. Yo sí, en la generación nuestra, y sí noto bastante más audacia. Estamos atados a muchas menos cosas, es verdad, pero creo que también va a depender de qué podamos construir, que haya sectores de la política partidaria que se animen a dar otro tipo de discusiones. Yo lo que veo también es que los que se animan a dar otro tipo de discusiones se dan vuelta y están solos. Y también es una cagada. Total. Sí, hay un poco de esto de quizás un nuevo resurgir también del nacionalismo, que se empieza a ver, que bueno, ustedes con los medios, estos compañeros, son exponentes. Ahora el otro día veía que están armando Fragua, que es básicamente, bueno, poder construir política educativa alrededor no solamente del peronismo, sino de lo que importa en la Argentina. Pero vos decís que eso puede llegar a la política. Sí, de hecho, nosotros estamos insertos en la política. Si no estamos dentro de la política institucional, en la mayoría de los casos nos interesa, y porque no es que no nos interesa en términos absolutos, sino que no hemos encontrado un proyecto político al que nos sintamos convocados. Entonces, yo vengo de 10, 12 años de militancia más orgánica, más tradicional, y eso, la verdad es que a la mayoría de los que ahora estamos haciendo Fragua, que es un espacio de formación que tiene un doble objetivo, o sea, por un lado la formación y por el otro lado entrar en contacto con un montón de sectores que capaz no conocemos, pero que están ahí armando espacios de esa misma manera en todo el país. Digo, nos pasó que ahora en los cursos hay un compañero de Tucumán, de Mar del Plata, de Rosario, de Santa Fe. Nosotros en el Aluvión escribe a más compañeros de Neuquén, de Río Negro. Creo que ese es un proceso que tiene que poder construirse. Pero bueno, la verdad es que a la mayoría no nos han faltado oportunidades en ese sentido, pero no vemos que en ser concejal o en ser director porque sí de algo haya un proyecto de liberación. Sí. Nosotros creo que lo que sí hemos tomado la decisión es de poder construir un proceso político. Si después ese proceso político abona en otro más grande o se construye a sí mismo o de ahí salen referencias, eso creo que lo decidirá un poco también la situación histórica. Nosotros hay un montón de cosas que no van a depender de nosotros, las que dependen las estamos haciendo, y creo que Fragua, el Aluvión y todo eso se trata un poco de eso, de poder iniciar los procesos. Yo quería volver, quizás para ir cerrando, pero volver a la discusión por ahí militar, que le cuesta mucho a esta actualidad más kirchnerista, quizás por así decirlo, peronista de estos últimos 20 años, discutirlo y decir, bueno, la necesidad de que lo tengamos y de que haya un proyecto nacional dentro de nuestra estructura militar es necesario. ¿Cómo ves eso quizás en el pueblo? O sea, ¿crees que puede haber un pueblo, no solamente el peronismo, sino como el pueblo entero argentino? ¿Puede estar dispuesto entonces a que esa reestructuración exista, de que haya una valoración sobre la necesidad de que la soberanía argentina esté defendida por las estructuras militares? Bueno, mirá, la marcha militar que hizo este gobierno, no sé si no fue el 9 de julio o fecha, creo que fue un ejemplo de eso. La ruptura entre la sociedad y el ejército y la Fuerza Armada no existe. O sea, fue algo que existió muy fuerte, eso es cierto, que
2003 o hasta 2000 y pico eran un sector muy, muy apoyado. De hecho, yo creo que hay algo de la elección de Néstor Kirchner de elegir los enemigos, porque era un sector que estaba muy golpeado en términos sociales. Yo creo que eso ya no existe. Insisto, la marca del desfile militar lo dejó claro, y me parece que lo que hace falta es, en la dirigencia en general, ¿no? Como un poquito de humildad sobre lo que no se conoce. A mí me pasa que me parece una locura la política antimilitar, o que se identifique como con una política antimilitar a Cristina, cuando en realidad el tipo más valorado, y esto lo digo con conocimiento, o sea, de tener compañeros, amigos de 40 años, que hace 20 que están en el ejército, el tipo más valorado en el ejército, como jefe del ejército, es Milani. Sí, un tipo, el peronismo le soltó la mano, y yo, todos mis amigos militares que conozco, a Milani lo adoran. Y la mejor ministra, o quien está levantada, la mejor ministra de Defensa es Nilda Garré, una mina que en principio tendía a ser odiada por los sectores militares por haber pertenecido a Montoneros, y sin embargo hoy es las ministras más valoradas de defensa. Creo que en ese sentido lo que ha faltado es llegar un poco también en los que conocen de ese palo, tener un ministerio de defensa. Bueno, Milani en un programa hace poco llamó a armar la Comisión de Defensa del PJ con militares retirados, y me parece lo más sensato del universo. Y si quiere haber civiles, que los haya, pero tienen que estar subordinados a militares retirados, porque nadie conoce las fuerzas por dentro como la conocen los tipos. Claro. Me parece que eso vale para todas las de la política. Creo que hay una sobredosis de que todos quieran hablar de todo, y a veces se trata un poco más de escuchar. Más creo que están dadas todas las condiciones para promover sectores de las Fuerzas Armadas muy nacionalistas, muy compañeros, que existen, y que la política nunca los identificó. Y que siempre prefirió poner de vuelta, ¿no? Civiles. Creo que algo de eso también es el problema de la seguridad que tenemos en la provincia de Buenos Aires: civiles a cargo de la estructura policial, civiles a cargo de la estructura militar, gente que no es, digo cualquier cosa, no digo padre, pero que no es médica a cargo de hospitales. Bueno, creo que hay que terminar un poco con eso. Tal cual. Agustín, antes de agradecerte y despedirte, quería que, si querés, tirar chivo de lo que va a ser Fragua, que en mi lectura es un gran insumo para entender la política. Dale, primero, nada, disculpas por no estar ahí. Bueno, lo sabés, se me quedó el auto en Capital y terminé volviendo a las 11 de la noche a mi casa. Por suerte no fue nada grave, pero bueno, no pude llegar a La Plata nunca. No, Fragua es eso, un espacio de formación. Ahora largamos este primer curso antes de que termine el año, que es el curso del modelo argentino para el proyecto nacional, que va a salir, salió el primer capítulo el viernes, ayer, y va a salir durante 3 viernes más. Compañeros de todo el país, la verdad que muy contentos con todo lo que salió. Y la idea es que para el año que viene, que sabemos que es un año electoral, sirva como insumo formativo que nos pueda ayudar a saltear la coyuntura, y que no sea un compartimento cerrado, sino más bien todo lo contrario, que esos compañeros que estuvieron en los primeros cursos sirvan para difundir la movida, y que podamos contactar con gente de todo el país, que sabemos que la hay. Así que ese es un poco el objetivo, ¿no? Identificamos que estamos en una etapa medio década infame, la verdad, donde los partidos políticos no le están dando respuesta a la sociedad, donde lo que es el Partido Popular, que antes era el radicalismo y el peronismo, está completamente fagocitado en la democracia liberal. Y bueno, también es un esfuerzo por salir de eso. Así que nada, eso. Bueno, muchas gracias, Agus. Cuando quieras, acá las puertas están abiertas. Lamentamos que hayas vuelto tan tarde a tu casa, pero bueno, estamos acá a disposición también, y recomendamos entonces este curso de Fragua, y nos estamos escuchando. Te mandamos un abrazo grande y de nuevo gracias por estos minutos. Nos estaremos conociendo personalmente. Nos vemos. Abrazo grande, Agus. Ahí pasaba Agustín Chena, licenciado en Relaciones Internacionales de la Escuela de Guerra de la UNDEF, la Universidad Nacional de la Defensa, y también del Aluvión, que recomendamos muchísimo que lo vayan a buscar, a seguir, y a Fragua también. Nos vamos a un pequeño corte, ya venimos. Desde 2005,